¿Por qué algunos prosperan sin esfuerzo mientras tú luchas por salir adelante? ¿Por qué el dinero fluye hacia ciertas personas como un río constante mientras en tu vida apenas gotea? La respuesta puede estar en una decisión espiritual: poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33 nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo habla de prioridad, pero también de provisión sobrenatural. Cuando haces de Dios el centro, se abren puertas invisibles y aparecen oportunidades que otros no ven. Tu obediencia espiritual puede liberar bendiciones financieras inesperadas. Es fácil frustrarse cuando te esfuerzas y los resultados no llegan. Te comparas, dudas de ti mismo y te preguntas qué estás haciendo mal. Pero hay una verdad espiritual que lo cambia todo: el orden de tus prioridades. Si Dios no ocupa el primer lugar, todo lo demás pierde forma y dirección. Esta no es solo una promesa, es un principio activo que transforma tu vida desde la raíz, incluyendo tus finanzas. No se trata de una idea bonita, sino de una decisión práctica. Cuando rindes tus caminos a Dios, lo invisible se vuelve claro, lo confuso toma sentido y lo inalcanzable se hace posible. El favor de Dios es real, se manifiesta incluso en el área económica. Muchos trabajan sin descanso y persiguen la libertad financiera, pero olvidan que la verdadera prosperidad comienza con la alineación espiritual. Hay quienes tienen ingresos, pero no paz. Otros abundan, pero no disfrutan. El dinero sin propósito se convierte en carga. Cuando Dios es el centro, Él no solo provee, dirige, protege y sostiene. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la riqueza que viene acompañada de paz, descanso y armonía. Abraham no fue bendecido por estrategias humanas, sino por obediencia total. Dejó lo seguro por fe y se convirtió en padre de naciones. Esa misma invitación está hoy frente a ti: confiar plenamente, rendir tus planes y recursos a Dios. Porque cuando Él es primero, todo se acomoda. No es magia, es orden espiritual. Y cuando hay orden, el caos cede, las deudas disminuyen y las oportunidades fluyen. Poner a Dios primero no significa dejar de trabajar, sino tomar decisiones guiadas por su voz. Significa servir con lo que ganamos, consultar antes de actuar y escuchar antes de correr. Jesús lo dijo claramente: no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. El problema no es el dinero, sino permitir que tome el lugar de Dios. Cuando eso ocurre, el dinero manda, pero cuando Dios dirige, el dinero sirve. José en Egipto es el ejemplo perfecto. Fue traicionado, esclavizado y encarcelado, pero prosperó en cada etapa porque Dios estaba con él. Y cuando llegó el momento, fue promovido a gobernador, no por su posición, sino por su fidelidad. Poner a Dios primero te libra de la desesperación, te permite vivir en paz, incluso con poco, porque tu fuente no es el sueldo sino Dios. Y cuando confías en Él, puedes sembrar aunque no veas la tierra fértil, dar aunque parezca que no tienes, y esperar con fe, sabiendo que la cosecha viene de Él y no de ti. Muchas veces el enemigo busca desordenar tus prioridades. Te lanza urgencias para que ignores lo importante, te ofrece atajos para evitar procesos y te hace creer que puedes manejar tu vida sin Dios. Pero todo eso es mentira. Solo el orden divino trae estabilidad. Todo lo demás es ilusión pasajera que deja vacío, angustia y confusión. En medio de este caos, la palabra de Dios se convierte en lámpara y guía, como dice el Salmo 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Cuando permites que esa luz te dirija, comienzas a ver oportunidades invisibles para otros, porque el que busca primero el reino de Dios camina con discernimiento y claridad. Recuerdo la historia de una mujer que vivía en escasez constante, trabajaba sin descanso, cuidaba a sus hijos sola y sentía que cada día era una batalla. Hasta que un día decidió poner a Dios en el centro. Comenzó a orar antes de decidir, a diezmar con fe, a rechazar negocios que no honraban a Dios y a buscar su guía incluso en lo pequeño. Con el tiempo, todo cambió. Llegaron oportunidades inesperadas,
Su hogar se llenó de paz y sus hijos comenzaron a prosperar. Lo que no logró con esfuerzo humano en años, lo recibió en meses de obediencia espiritual. Porque cuando Dios es primero, todo se alinea, incluso las finanzas. No se trata de buscar a Dios por interés, sino de reconocer su lugar legítimo como Señor de todo. Él no quiere una parte de ti, quiere todo tu corazón. Y cuando se lo das, comienza la transformación. El desierto florece, las puertas se abren y el sustento llega de formas inesperadas. Pero esto solo sucede con rendición total, no parcial ni ocasional. En la Biblia, el pueblo de Israel prosperaba cuando obedecía y perdía todo cuando se desviaba del orden divino. Eso nos enseña que no basta con trabajar duro, hay que caminar bajo dirección espiritual. Aunque avances más lento, tu camino será firme, mientras otros corren sin propósito. Poner a Dios primero no es pérdida, es inversión eterna. Cada decisión en obediencia siembra en el terreno más fértil, el terreno de lo eterno. Jesús observó a una viuda que dio solo 2 monedas y valoró su ofrenda más que las grandes sumas de los ricos. ¿Por qué? Porque dio desde la fe, desde el amor genuino y la dependencia total. Dios mira el corazón rendido y recompensa lo que nace de ahí. La provisión divina comienza con una decisión simple pero profunda: darle a Dios el primer lugar, no como teoría, sino como práctica constante. Cuando haces ese cambio, algo comienza a transformarse en ti y a tu alrededor. Aunque al principio no lo veas, el sistema de Dios no opera como el del mundo. No se basa en apariencia, sino en revelación. Y su provisión no siempre llega con ruido, sino con señales que solo perciben los que caminan por fe. Hay una riqueza real, aunque invisible, reservada para quienes deciden confiar plenamente en Él. Como el maná en el desierto, no se podía predecir, pero llegaba cada día, justo a tiempo. Así es la provisión celestial. No depende de conexiones humanas, sino de alineación espiritual. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no lo hizo porque había mucho, sino porque lo poco fue puesto en sus manos. Lo escaso se transformó en abundante cuando Dios fue el primero. Ese principio sigue vigente hoy. En 2 Reyes 4, una viuda desesperada acude al profeta Eliseo. Él no le da dinero, le hace una pregunta clave: ¿qué tienes en casa? Ella responde que solo una vasija con un poco de aceite, y eso, en obediencia, fue suficiente para un milagro. Dios no multiplicó lo que no existía, multiplicó lo que ya estaba en sus manos. Muchas veces la provisión ya está frente a nosotros, pero no la vemos porque aún no hemos hecho de Dios nuestra prioridad. Cuando eliges ponerlo primero, no solo verás provisión donde antes había escasez, verás dirección, paz y propósito. Verás lo invisible volverse tangible, porque cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar y florece. Este es el dinero que otros no ven, el que aparece cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y comenzamos a depender completamente de Dios. Efesios 1:18. Enseña que nuestros ojos espirituales deben abrirse para comprender las riquezas que ya nos fueron asignadas, aunque permanezcan ocultas hasta que estemos listos. El problema no es la falta de provisión, sino que seguimos viendo con ojos naturales y no identificamos lo que Dios pone delante de nosotros. Lo que para muchos es nada, para quien camina con Dios, puede ser el inicio de una multiplicación. En el mundo natural, las puertas se fuerzan. En el reino, se abren con obediencia. Por eso, hay personas sin títulos ni conexiones, pero que avanzan con una gracia inexplicable. Consiguen contratos, acceden a lugares impensados, no por mérito humano, sino por fidelidad divina. Ruth lo vivió. Eligió seguir al Dios de Israel sin interés material. En esa obediencia silenciosa encontró gracia y bendición. Esa no fue suerte, fue una recompensa espiritual. Lo sencillo y sin aplausos, cuando nace del corazón correcto, activa provisiones eternas. El dinero que otros no ven no se obtiene con esfuerzo, sino con rendición. Isaías 45:3 habla de tesoros escondidos que solo Dios revela a quienes caminan con integridad y prioridad divina. Hay negocios que se abren no por talento, sino por propósito.
Oportunidades que se activan no con dinero, sino con fe. En el reino, la gracia supera al mérito, y por eso muchos que se esfuerzan sin dirección se agotan sin fruto, mientras otros cosechan en campos que nunca imaginaron. Así es la lógica del cielo. Los últimos serán primeros. Los que pierden por amor al reino serán recompensados con lo eterno. Jesús dijo: consideren los cuervos, Dios los alimenta y ustedes valen más. Lucas 12:24. No hablaba de pasividad, sino de confianza. El problema no es trabajar, sino pensar que el esfuerzo es la fuente. La fuente es Dios. Cuando confías en Él, la provisión no tiene límite. Lo que muchas veces bloquea esa provisión invisible es la ansiedad. Cuando te enfocas más en lo que falta que en el Dios que nunca falla, te desconectas del fluir del cielo. Jesús insistía: no te preocupes por el mañana. Cuando Dios es primero, no necesitas mendigar lo que ya fue prometido. Isaac lo vivió en Génesis. Sembró en tierra de hambre y cosechó 100 veces más. No fue estrategia agrícola, fue obediencia. No huyó de la crisis ni negoció su fe. Permaneció donde Dios lo puso y allí vino la provisión. Dios permite que todo parezca seco para enseñarte a depender solo de Él. Es en ese lugar donde lo invisible se activa, donde la escasez se vuelve suficiente, porque tus ojos ya no están en lo que ves, sino en aquel que ve todo. Entonces, ya no vives por lo que tienes, sino por lo que sabes que Él hará. Cuando Dios está primero, lo que otros llaman pérdida, tú lo ves como siembra. Lo que parece cierre es una redirección. Lo que aparenta fracaso es la plataforma del milagro. Solo lo entiende quien tiene visión espiritual. No todo lo que falta está perdido. Hay una riqueza que solo se entrega a los fieles, no en la abundancia, sino en la escasez, porque allí se prueba la verdadera prioridad. Cuando no hay garantías ni reconocimiento, cuando todo parece incierto, cualquiera puede decir que confía cuando todo va bien, pero solo los probados en el desierto están listos para administrar la abundancia del cielo. Hebreos 11. Uno dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así funciona este dinero invisible. Es vivir con certeza, aunque no haya evidencia. Actuar con obediencia, aunque el entorno diga lo contrario. Porque quien siembra así, siembra en el terreno de lo eterno. Y en ese terreno nunca hay pérdida, solo propósito. Hoy puedes estar en una etapa donde todo parece estancado, donde los recursos son escasos y las puertas están cerradas. Pero no es el final, es el umbral de una revelación. Es allí donde Dios comienza a mostrarte lo que otros no ven. Oportunidades escondidas, conexiones divinas e ideas que no nacen del esfuerzo, sino del Espíritu. Todo comienza con una decisión: poner a Dios por encima de todo, no como emergencia, sino como estilo de vida. Cuando esa decisión es firme, lo oculto se manifiesta con poder, porque Dios honra a quienes lo honran. Cuando Dios guía tus pasos, no necesitas correr. Su ritmo te aleja de la competencia y te posiciona con propósito. El maná en el desierto fue más que alimento, fue una lección diaria de dependencia. Israel no podía acumularlo ni controlarlo. Debían confiar en que Dios supliría cada día. Si guardaban más, se dañaba. Era una forma divina de enseñar que la provisión no depende de reservas, sino de confianza. El maná descendía cada mañana y si no lo recogían a tiempo, se derretía. Esto revela que la obediencia tiene un tiempo preciso. Jesús reafirmó esto al enseñar: danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo 6:11. No se trata de acumular, sino de vivir por fe, paso a paso. El problema surge cuando queremos vivir por anticipación, buscando garantías en vez de guía. Pero la bendición diaria solo se sostiene desde la confianza, no desde el control. Deuteronomio 8:3 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero sustento está en la obediencia, no solo en lo físico. Cada mañana recoger maná era un acto de fe, una respuesta a la voz de Dios. Cuando Él es tu prioridad, no vives por el saldo en la cuenta, sino por el valor de su promesa. Tener poco con propósito vale más que tener mucho con ansiedad. Vivir así no es cómodo para la lógica humana. Requiere humildad, soltar el control
y confiar cada día en la dirección divina. Pero es la forma más segura de vivir. Quien depende de Dios nunca se queda sin recursos, porque su fuente no se agota. En el desierto no había mercados, pero Dios sustentó a su pueblo 40 años. No solo les dio maná, también impidió que su ropa se desgastara y sus pies se hincharan. Deuteronomio, Dios no solo da lo que pedimos, sostiene lo que tenemos, protege lo frágil y multiplica lo limitado. Esta es la vida que ofrece a quienes lo ponen primero. Provisión sin miedo, en la medida justa, en el tiempo perfecto. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir el dinero y empiezas a seguir su voz. Lo que otros buscan sin descanso ya está preparado para quienes confían en su palabra. El reino de Dios no opera por lógica ni cantidad visible, sino por la disposición del corazón. Lo que el mundo desprecia, Dios lo exalta si hay obediencia verdadera. Jesús elogió a una viuda que dio 2 monedas no por su valor, sino por su entrega total. Marcos 12, 41 a 44. La abundancia del cielo no responde a la espectacularidad, sino a la fidelidad silenciosa. Lo poco, cuando se entrega con fe, se convierte en plataforma para lo sobrenatural. La clave no está en cuánto tienes, sino en cómo honras a Dios con lo que tienes. Muchos esperan tener más para comenzar a obedecer, pero eso revela que aún no han entendido el orden del reino. Primero se honra, luego se multiplica. Primero se confía, luego se ve la manifestación. Por eso, la multiplicación llega a quienes aprenden a ser fieles en lo poco, porque Dios no ignora la fidelidad pequeña, la exalta y la convierte en base para bendiciones mayores. Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10, mostrando que la promoción en el reino es progresiva y ligada a la obediencia, no a la cantidad. Quienes aprenden a honrar a Dios con lo mínimo son los mismos que podrán sostener la abundancia sin ser dominados por ella, porque su confianza no está en lo que tienen, sino en quien se los dio. Pablo escribió que cada uno debe dar según haya propuesto en su corazón, no por presión, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Esa entrega libre pero sincera es semilla multiplicadora, aunque parezca insignificante, lleva el poder del cielo para dar fruto en el tiempo perfecto de Dios. Cuando se entrega sin buscar aplausos, se activa una dinámica espiritual que luego se manifiesta en lo material. Toda obediencia sincera es terreno fértil para la provisión divina. La historia de los 5 panes y 2 peces lo demuestra. Jesús no necesitó mucho, solo una entrega dispuesta. Esa pequeña porción, puesta bajo su autoridad, se convirtió en el canal de un milagro. No fue la cantidad, sino el corazón detrás de la acción. Esta entrega no es emocional ni ocasional. Es una forma de vida que declara: Dios está primero, por eso no retengo lo que Él me pide. La multiplicación empieza con una entrega sincera, posible solo cuando se confía más en Dios que en los propios recursos. La tentación de esperar a tener más para dar solo retrasa la bendición, porque el cielo responde a la fe, no a los cálculos. Elías fue enviado a una viuda que solo tenía harina y aceite para una última comida. Aunque parecía ilógico dar en esa condición, ella eligió obedecer. Esa decisión activó una provisión inagotable durante toda la sequía. Honrar a Dios con lo poco es declarar que su provisión es más segura que cualquier sistema terrenal. No se trata de cuánto das, sino de cuánto confías. Dios valora más la entrega genuina que la cantidad visible. La multiplicación de Dios no solo es cantidad, sino propósito. Cada recurso tiene un destino asignado. Cuando Dios es primero, el dinero deja de ser un fin y se convierte en instrumento divino. Así como sustentó a su pueblo por 40 años, también puede sostenerte hoy. El que valoró 2 monedas por su intención, hoy también mira tu entrega con ojos eternos. El verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de medir según lo que tenemos y comenzamos a vivir según lo que creemos. La fe pesa más que la cantidad y la obediencia más que la abundancia. No es la falta de recursos lo que detiene la bendición, sino el temor a soltar. Dios no busca cifras altas, busca corazones rendidos que digan: Señor,
Aquí está lo que tengo, úsalo. Pablo escribió que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. 2 Corintios 9:10. El que no siembra no puede esperar cosecha. El enemigo quiere que retengas por miedo, pero mientras la semilla esté en tu mano, no dará fruto. Entregar lo poco con fe declara que tu confianza está en el carácter de Dios, no en las finanzas. Eso activa una provisión que no responde a medidas humanas, sino a corazones obedientes. Cuando Dios es primero, cada acción se convierte en semilla con fruto a su tiempo. Y esa cosecha no será solo para ti, sino para muchos que serán alcanzados a través de tu obediencia. Lo poco, en las manos correctas y con el corazón correcto, siempre será suficiente. Dios multiplica lo que se entrega con fe, porque en su reino nada queda sin recompensa. Todo lo que se honra en secreto, Él lo exalta en público. Mientras el mundo mide la riqueza por lo visible y acumulado, el reino de Dios valora la obediencia y el corazón. Poner a Dios primero es elegir entre dos sistemas, uno basado en la seguridad de la posesión y otro en la plenitud que nace de la obediencia. Uno edifica sobre arena, el otro sobre roca, y solo lo que está sobre roca permanece. Jesús fue claro: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. El dinero se vuelve un ídolo cuando dirige nuestras decisiones y suplanta la guía divina. No es malo tener recursos, lo destructivo es cuando ellos gobiernan el corazón. Cuando el dinero es instrumento del reino, se convierte en canal de propósito eterno. Pero si es el centro de la vida, termina provocando esclavitud, ansiedad y pérdida de dirección espiritual. Jesús enseñó que las riquezas pueden ahogar la palabra, como lo dijo en la parábola del sembrador, Marcos 4:19. No es la falta de palabra, sino el desorden de prioridades lo que impide el fruto. El joven rico deseaba vida eterna, pero no pudo soltar sus posesiones. No fue rechazado por su riqueza, sino porque su corazón estaba dominado por ella. Jesús lo invitó a liberarse, pero él eligió la tristeza de retener lo temporal antes que la plenitud de entregar lo eterno. Marcos 10:21. La verdadera riqueza no está en cifras, sino en frutos espirituales. Pablo advirtió que el amor al dinero es raíz de todos los males. Primera epístola a Timoteo 6:10. No es el dinero en sí, sino el apego desordenado lo que desvía y destruye. También exhortó a no poner la esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien da abundantemente. Primero a Timoteo 6:17. Y llamó a ser generosos, ricos en buenas obras, acumulando tesoros eternos, no terrenales. Una visión celestial del dinero libera el corazón del afán, de la competencia y del temor al futuro. Así, cada recurso se administra con sabiduría divina. Judas caminó con Jesús, pero lo traicionó por 30 monedas. Mateo 26:15. El apego al dinero lo cegó, aunque estuvo cerca de la verdad. Por contraste, Abraham fue obediente incluso cuando Dios le pidió a Isaac. Génesis 22:3. Su confianza no estaba en lo que poseía, sino en quien se lo dio. Salomón pidió sabiduría antes que riquezas, y Dios le concedió ambas. Primera Reyes 3:11. Jesús afirmó: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo 6:21. Por eso es vital examinar con honestidad qué ocupa el primer lugar en la vida. No basta decir que Dios es prioridad, se debe demostrar con hechos. Cuando Él está en el centro, el dinero deja de gobernar y se transforma en recurso sagrado para cumplir su propósito. En Apocalipsis 3:17, la iglesia de la Odisea se jactaba de su riqueza, pero no sabía que, sin depender de Dios, era desdichada, ciega y desnuda. Esta advertencia revela que la riqueza sin Dios no solo es vacía, sino peligrosa, ya que puede inflar el orgullo y oscurecer la verdadera necesidad espiritual. Jesús invita a adquirir oro refinado en fuego. Apocalipsis 3:18, simbolizando una riqueza purificada de egoísmo e idolatría. La riqueza celestial prioriza la obediencia, la integridad y la fe sobre lo visible. Aunque el mundo no lo entienda, solo lo que está edificado sobre la roca permanece. El dinero no es el problema, es el corazón que se enorgullece de él. Poner a Dios primero no implica rechazar la provisión, sino ordenar correctamente nuestras prioridades. Cuando confiamos en que quien nos llamó
también nos proveerá. Vivimos con la certeza de que no hay escasez en el cielo. Los que honran a Dios nunca serán abandonados. Su recompensa viene de Él. El Evangelio no condena la riqueza, sino el corazón que se enorgullece de ella y construye su vida sobre ella. En el reino de Dios, la bendición no es para exaltarse, sino para servir. La riqueza del mundo esclaviza, la del cielo libera. Una se acumula para perderse, la otra se siembra para dar frutos eternos. Elige qué tipo de riqueza guiará tu vida. No puedes caminar con un pie en cada camino. Tarde o temprano tendrás que decidir si servirás al oro o al Dios que lo creó. Poner a Dios primero no solo trae provisión, sino propósito, dirección y bendiciones que no se desvanecen. Cuando Dios ocupa el primer lugar, abre caminos ocultos a los ojos naturales. La historia de José en Egipto muestra cómo, a pesar de las injusticias, su dependencia de Dios le permitió ver con claridad lo que otros no podían. Esta revelación lo posicionó, no por poder humano, sino por sabiduría divina. Jesús enseñó que al que tiene, se le dará más. Mateo 13:12, refiriéndose no solo a bienes, sino a entendimiento espiritual y la capacidad de ver y actuar según la voluntad de Dios. Poner a Dios primero también transforma la relación con el dinero. Ya no se busca sobrevivir, sino administrar lo que el Padre ha confiado para cumplir su propósito en la tierra. Cada decisión se toma desde la dirección divina, no desde la urgencia o la necesidad. La verdadera bendición no es solo recibir, sino comprender para qué se recibe. El dinero ya no es el fin, sino un medio para cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios ocupa el trono, lo que recibes tiene un propósito eterno. Lo que das se convierte en semilla y lo que administras se vuelve testimonio del reino. El dinero, cuando se administra desde el Espíritu, abre caminos que antes estaban cerrados y provee respuestas antes de que la necesidad se haga evidente. Poner a Dios primero es el cimiento sobre el que todo florece. Es el acto más concreto de confianza y el comienzo de una vida plena, donde ya no luchas por alcanzar, sino que caminas confiado en que todo lo necesario está en las manos del Padre.